Hola hermanos, en el marco del Día Mundial de la Juventud podemos tener algunas personas especiales y también estamos celebrando este año de manera muy especial los 100 años de la Asociación Metropolitana, de la cual nuestra Iglesia del Retorno ha tenido el privilegio de poder existir por aquellos años de los 1980, y aquí conmigo tengo a 3 personas las cuales vieron nacer, crecer esta Iglesia del Retorno. Tengo conmigo a la hermana Jovita, a nuestra hermana Francisca y a nuestro hermano Santiago, y vamos a hacerles unas pequeñas preguntas para poder saber más allá de cómo fue que llegamos hasta este momento del 2024, donde nuestro templo es maravilloso, pero sin duda alguna tuvo algún comienzo. Hermanos, hola, gracias por estar aquí, por visitarnos en nuestra iglesia, y quiero preguntarles, ¿en qué año más o menos ustedes llegaron? ¿Cómo fue que llegaron? Tengo entendido que nuestro hermano Francisco García Mesa fue quien donó el terreno de la iglesia para la Iglesia de Retorno. Entonces, quiero saber cuál fue su experiencia al poder llegar aquí a la iglesia. Bueno, nosotros vivíamos en San Miguel Teotongo, ahí éramos guardatemplos también. De ahí nos conoció, el hermano Francisco conoció a mi esposo y se llevaban muy bien. Entonces, pues invitó a mi esposo que si gustaba venirse para acá igual a cuidar el templo, que él ya había... El terreno, porque antes eran unos cuartitos nada más. Y ya fue como en el año 80 que vinimos aquí, más o menos, si no antes. Hermana Jovita, platíquenos. Ahorita fuera de cámara me decía que usted llegó más o menos en el 85. ¿Cómo fue su experiencia al llegar aquí a los cuartitos que nuestra hermana Fran menciona? Bueno, pues mi historia es un poco más larguita porque yo conocí la palabra teniendo un negocio allí en la calle 7, en la colonia Pantitlán. Entonces yo allí tenía un negocio y llegó una hermana a pedir trabajo y ella pues me encargó que le recibiera una Biblia. A través de esa Biblia que iba a llegar allí fue como empecé a conocer la palabra de Dios. Entonces empezamos a buscar cuarto para vivir. Y resulta que ya en los cuartos no aceptaban con hijos. Y pues gracias a Dios, de allí fue como yo empecé a conocer la palabra de Dios. Y Dios nos socorrió para comprar un terreno aquí en Santa Catarina. Entonces, pero cuando empecé yo a ir a la iglesia, fue aquí en la Valvanera, la iglesia de allí ¿cómo se llama? La iglesia San Lorenzo Jicaltenca. Allí empezamos a reunirnos, cuando una hermana que era la hermana Lupe y nos dijo que el día del Señor era el sábado. Entonces le digo a la hermana Lupe, ay hermana, le digo, pues desde este sábado viene por nosotros. Y empezamos a ir a la iglesia de allí de la Valvanera, y luego ya compré el terreno, nos venimos a Santa Catarina. Y ya estando aquí en Santa Catarina un sábado, con mis hijos, yo empecé a llevar a mis 5 hijos a la iglesia. Entonces Isabel llevaba el himnario en la mano. Íbamos cruzando las vías para irnos hasta San Lorenzo. En eso encontramos un hermano que era Manuel Avilés. El hermano Novelo Avilés era el que venía a predicar aquí. Y cuando nos encontramos allí en las vías con este hermano, él traía su portafolio, dice, y como Isabel llevaba el himnario en la mano, dice, hermanas, dice, ustedes es uno de los míos, dice el hermano Manuel Avilés. Dice, ¿a dónde van? Le digo, pues vamos a ir a la iglesia de acá de San Lorenzo, allí por el Peñón, en la Valvanera. No, hermanos, dice, ¿para qué se van hasta allá? Si aquí en el valle tenemos una filial, dice, que ya se empezó, dijo el hermano.
Y entonces yo le pregunto a Isabel, oye hija, le digo, ¿vamos con ellos o vamos para acá? Dice, no, pues vámonos de una vez con él, dice. Y fue como nos venimos con el hermano Manuel Avilés para acá, fue como dimos aquí. Pues de allí para acá ya empezamos a seguir viniendo cada 8 días, y para entonces pues yo ya no tenía negocio. Dijo, no, pues a lo mejor por falta de pasajes ya no vamos a poder ir hasta San Lorenzo. Si estamos aquí cerquita, pues mejor vámonos acá cerquitas, así pensamos nosotras. Y ya empezamos a llegar aquí, y ya fue como conocimos a la hermana Panchita, al hermano Catalino, y aquí ya el hermano Fausto, con ellos eran 2 familias. Y ya de allí empezamos a llegar aquí. No, ya después el hermano nos preguntó que si ya habíamos estudiado la fe de Jesús, y yo le dije que qué era eso. Y entonces el hermano dice, no, pues la fe de Jesús es para que aprenda la doctrina de la iglesia. Digo, pues la verdad no, le dije. Aquí pues gracias a Dios, yo cuando estudié el primer libro de Génesis, yo le digo, yo desde ese momento creo que Dios me tocó mi corazón y yo abracé la palabra de Dios. Con eso yo abracé la palabra de Dios. Y luego la hermana Lupe me manda un día que estaba yo estudiando la Biblia, le dice a mi hija Rosario, dile a tu mamá que estudie en Éxodo 20. Y allí en Éxodo 20 habla de los mandamientos. Y cuando dice, acuérdate del día de reposo, que es sábado. Pues allí fue donde también creí el día del Señor, que es el sábado. Y ya luego acá, que era sábado, que llegamos aquí con el hermano Novelo, pues ya de allí, desde entonces ya no dejamos de llegar aquí a la iglesia. Y el hermano Catalino fue el que nos empezó a ir a la casa a darme estudios bíblicos, a mí y a Isabel. Y fue como empezamos a estudiar más la palabra de Dios. Y luego otra ocasión, para salir a predicar la palabra de Dios, el hermano dice, hermana, es que tenemos que salir a dar mensajes a la gente. Hermana, yo sin saberlo, yo solita empecé a salir a buscar interés, a tocar puertas en la casa, de casa en casa. Y yo solita conocí a otra persona aquí adelante, a 2 cuadras, que empecé a estudiar solita con ella la fe de Jesús. Así es de que yo solita empecé con esa persona, con la fe de Jesús. Y gracias a Dios, desde entonces estamos aquí, hermano. Podemos ver cómo han pasado cerca de 40 años desde que nuestros hermanos llegaron a este pequeño terreno. Y quiero preguntarle al hermano Santiago, ahí sóplele la pregunta, porque sabemos que, bueno, nuestro hermano Catalino ya es una persona grande, ya no oye muy bien, entonces le vamos a pedir al hermano Frank que nos traduzca, que le dé ahí la pregunta, que nos platique cómo fue su experiencia de dar estudios, de ser de los primeros misioneros aquí en la Iglesia de Retorno. Fue colportor. Fíjense, dato interesante, curioso. La hermana Jovita nos menciona que el hermano Catalino fue colportor aquí en la Iglesia del Retorno. Entonces, hermano Fran, sóplele la pregunta. ¿Qué sintió ser el de los primeros misioneros aquí en Retorno? ¿Qué sentiste ser el primer misionero aquí en el Retorno? ¿Eh? ¿Qué sentiste a ser el primer misionero aquí en el Retorno? Les voy a dar un detalle acerca de, en el año de 1982, fue cuando yo llegué a México. Y yo les puedo dar toda la información de la iglesia de San Miguel de Otongo. Ahí estuve yo. Yo conozco el principio porque yo fui el que defendí el terreno ese. Porque allí parecían 2 dueños. Uno era María de la Paz. El otro era José Avilés Novelo. Y tuve que acudir a la asociación. Estaba el pastor Eliasip Sánchez y estaba el pastor Amado Tadeo. Con ellos me entrevisté para poder defender el terreno de allá. Cuando ya se empezaron a echar los cimientos de aquella iglesia, me vine yo aquí. Entonces aquí era un monte.
Todo esto era un monte feo. Aquí entré, yo y mi esposa. Entonces venía con mis niños. Y la cosa es que todo eso estaba completamente todo oscuro porque no había luz. Entonces conocí más antes a don, ¿cómo se llama? A Francisco García Mesa. Yo estuve en el colportaje y entonces lo conocí. De allí lo busqué y entonces él me trajo en este lugar. Este terreno era el de él. Entonces aquí me quedé, compuse la casa como estaba de mal y después empezaron los trabajos del drenaje. Ahí trabajé. Todas las faenas se las daba a él porque era el dueño. Con el tiempo pasó, se compró el terreno de la esquina. Entonces ese terreno fue comprado por Francisco, ya eran 2. Y él prometió francamente que este terreno iba a ser para la iglesia. Por 3 veces me lo prometió. Y después me dijo cómo iba él a trabajar. Íbamos a hacer los 2 para poder hacer la iglesia. Por desgracia, él murió. Lo mató una camioneta en la autopista. Entonces fue cuando de allí me di cuenta que entre Vilja y Anita iban a vender el terreno. Enrique. Entonces lo que hice yo, me fui a buscar a Joel, a Ramos Millán. Allá estuve platicando con él y le dije que yo no tenía ningún documento firmado siquiera por su padre, pero que él me había prometido por 3 ocasiones que este lugar era para la iglesia. Y él me dijo que el plan ya estaba casi en trato de venta. Pero me dijo, voy a hablar con mis hermanas y después a ver cómo quedamos. Ya después de eso, él se reunió con sus hermanas. Anita la que se oponía, que los 2 terrenos tenían que ser vendidos. Enrique tomó ese terreno. Y entonces vino Joel, llegó aquí y ya me platicó. ¿Sabes qué? He platicado con mis hermanas y la cosa, ya quedamos en acuerdo, que el terreno que dijo mi padre, dice, sí se va a quedar para la iglesia, mientras que el otro de acá, ese no, ese va a ser vendido. Entonces, puedo decir que este terreno yo lo defendí también. Y por eso está la iglesia. Hace como 30 años después, antier me tocó predicar aquí. Entonces, ya después de eso, cuando me di cuenta que aquí ya estaban trabajando, qué bueno. Yo vivía aquí en México, aquí en la colonia Emiliano Zapata. Allí empecé a trabajar también para construir la iglesia y empecé a trabajar. Aquí en este lugar, las primeras personas que fueron, mi hermana Jovita, Fausto, Miranda, sus 2 hijas. Estaba la señora, doña, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la señora? Ya se me olvidó cómo se llamaba. Su esposa. No, la de Pedro. Carolina Barojas. La hermana Carolina. Y luego su esposo Pedro. Los empecé a buscar para poder reunirme aquí. Aquí llegó José Avilés Novelo, que se la daba que era pastor. Cuando él predicó en esta esquina de aquí, ya me tenía, voy a decir, hasta acá, de todo el tiempo lo mismo y lo mismo. Y yo le dije, si tanto coraje tienes tú con los hermanos, los dirigentes,
vete allá. A mí no tienes nada que decirme. Y la cosa es de que estaba predicando cuando le ordené que tenía que bajarse del púlpito. Me amenazó que a la salida nos íbamos a ver las caras. Y la cosa es de que sí se bajó. Entonces las hermanas me rodearon que no saliera porque el Señor estaba afuera bien enojado. La hermana Jovita, mi esposa y otras hermanas le pusieron. Entonces mi esposa le dijo que pasara a comer. Estaba opuesto que no. Después dijo que sí, pero que le pusiera puras papas, cosas suaves para mi estómago. Y entonces fue cuando todavía él decía que iba a seguir, lo eché para afuera. Le cerramos aquí y nos fuimos a Chalco. De allá hablé con el pastor Esteban, que yo no, él era el que estaba allá. Llegamos un grupito, ya había crecido aquí, y la cosa es de que ya entonces él se vino. Cuando llegó a Vilés Novelo, ya estaba que yo no parado. Se molestó, salió para no volver. Mas en cambio, gracias a Dios, que ahora que he estado aquí, estoy viendo que hay un promedio como más de 100 personas. Qué bueno, gracias a Dios, que los que han dirigido aquí, sí han trabajado, se ve, le han echado ganas. Me subí allá arriba. Nunca de los nunca pensé que yo iba a ver este lugar completamente, una iglesia que estuviera en esa condición. Aquí cuando se levantó para escuela sabática reconocida, el que vino a autorizarla fue el pastor José Mercedes Espinosa. Todos esos detalles yo los tengo presentes porque yo los viví. Yo estuve aquí y estuve en San Miguel Teotongo también, en la parte de aquí de la Emiliano Zapata. Ahí empecé a construir y empecé a meter miembros. Allá donde vivo está la iglesia de Ixtlagua, 4, y la de Veracruz son 5 por la gracia del Señor. Bien, hermanos, podemos ver cuán interesante es la historia de la Iglesia del Retorno. Hay muchos nombres que definitivamente yo no conocía y seguramente muchos de ustedes tampoco, pero yo creo que la enseñanza de poder platicar un poco con nuestros fundadores de la Iglesia del Retorno es que ellos han sido fieles misioneros, han sido unos bellos puentes de esperanza hacia los demás, y a más de 40 años de su creación de la Iglesia del Retorno los tenemos aún con vida, gracias a Dios. Ellos siguen aquí, siguen dando estudios bíblicos, siguen compartiendo la palabra, no se detienen a pesar de la edad, y vamos a darles una última oportunidad de comentar cuál ha sido su experiencia, qué es con lo que se quedan, qué es lo que siguen esperando, y definitivamente sabemos que todo esto lo hacemos para poder ver a nuestro Jesús volver en las nubes. Voy a comentar algo. Nosotros seguíamos viniendo con el hermano Pedro, su hermano de la hermana Caro. Él era el que estaba ya de encargado aquí con su esposa Dina, que es de allí de Morelos, su esposa. Cuando estaba el hermano Pedro, creo que no sé, que vieron que no lo apreciaban, pues. Entonces, y un día que llegamos, resulta que estaba cerrada aquí, ya tenía candado el cuarto, o sea que ya no nos dejaron entrar. Entonces, ahorita que estoy oyendo al hermano que dice que ya habían puesto en venta ya los terrenos, que ya no querían donarlos. Entonces ya encontramos que el cuarto de aquí, a donde nos reuníamos, ya estaba con candado. Entonces lo que hicimos con el hermano Pedro, nos quedamos a hacer el programa afuera, en el patio. Ahí en el patio nos quedamos a hacer el programa. Y a los otros 8 días que regresamos, resulta que ya habían cerrado el baño.
Ya también el baño le habían puesto candado y le habían puesto candado también hasta la puertita donde teníamos que entrar. Pero nos entramos a una puertita que de un lado, allí nos metimos y todavía hicimos el programa de ese sábado. Y ya entonces ya después quedamos que con los hermanos que nos reuníamos aquí, ¿sabe qué, hermanos? Creo que ya no nos quieren aquí, le dije yo al hermano Pedro, porque miren, ya nos cerraron el cuarto, ya cerraron el baño y ahora ya le pusieron candado en la puertita. Le digo, entonces mejor ya vamos a buscar a dónde nos vamos a reunir. Ya entre todos nos pusimos de acuerdo de buscar alguna casa donde nos pudieran rentar. Entonces, para esto, creo el hermano se dio cuenta, el hermano Catalino, y el hermano nos dijo, mira hermana, ¿qué cree? Dice, ya encontraron dónde reunirse, hermano, ¿qué cree que nos encontramos? Que fuimos con la hermana Marina, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una hermana que tenía casa acá adelante. Y fuimos con ella. Pero el hermano Catalino dice, hermanas, dice, tengan cuidado con ella. Dice, porque con ella, luego también es un poco, ¿cómo se llama? Como que de momento se enoja. Ella luego es un poco enojona, dice, ¿qué tal si después por alguna cosa que no les parezca, también les vaya a cerrar la puerta? Así dijo también el hermano, nos dijo. Entonces le digo al hermano Pedro, ¿qué cree? Que el hermano Catalino dijo que tengamos cuidado con esta hermana, que porque tampoco no es confiable. Entonces le digo yo, ay hermano, pues entonces le digo, mire, ¿por qué vamos a andar buscando llamas? Vámonos a la casa. Entonces todavía en la casa teníamos una pileta allá afuera en el patio. Le digo, vámonos a la casa mejor, y allá nos reunimos y le avisamos a la iglesia que se vayan para allá. Entonces ya tuvimos que quitar la pileta del patio. Quitamos la pileta del patio y ya nos empezamos a reunir allí. Y le digo, ya. Entonces, no sé cómo supo los hermanos de aquí de San Lorenzo. Empezaron a venir unos hermanos de San Lorenzo. También nos invitaron que siguiéramos allí, pues la hermana, creo, Lupita de San Lorenzo, fue las que vinieron, que hasta hicimos una campaña allí en Santa Catarina. Se hizo una campaña de ayuda de médicos. Vinieron una brigada médica y hicimos comida, e invitamos todos los vecinos de allí alrededor. La hermana, ellas vinieron a preparar comida y dimos comida gratis a todos los vecinos de allí. Se regalaron enfoques todas las calles de allí de Santa Catarina. Y ya entonces ya vinieron, seguido venían también los hermanos de San Lorenzo, que porque ellos iban a donar un terreno allí en Santa Catarina. Y sí, dieron un terreno, pero estaba muy chico. Pero pues en ese tiempo iba el hermano Francisco, como yo vendía comida allí entre semana, sacaba mi puesto allá afuera, y el hermano Francisco luego venía y iba para allá, hermana, regrésense para la iglesia. Después ya dijo él, regrésense para la iglesia, dice, ese terreno va a ser para la iglesia. Y así pasaba, y siempre nos invitaba a que regresáramos. Y el hermano Novelo era el que volvió a regresar para venir a predicar. Y luego decía, hermana, regresen a la iglesia, ya cuando a mediodía que regresaba y se iba, ya para entonces el hermano Catalino iba con nosotros. No, pues el hermano, yo aprendí un poco de profecía con él, porque él, cuando iba allá a la casa, en vez de regresarse a su casa, se quedaba allí para darnos estudios. Ya se ponía el pizarrón, mire hermanos, vamos a estudiar. Acabábamos de comer y a estudiar. Pura profecía nos daba el hermano. Mi hijo Ramiro, le digo, pon anota lo que está dando el hermano. En ese tiempo yo todavía no podía escribir. Gracias a Dios después yo empecé a escribir más con la Biblia. Pero en ese tiempo que el hermano estaba dando temas,
Le digo, mi hijo, escribe todos los versículos que está diciendo el hermano. Y así, y ya nos quedamos estudiando ahí el resto, y ya cuando llegaba la hora del servicio de jóvenes, ya otra vez volvíamos a estudiar lo del programa de jóvenes. Lo dábamos allí, pues con los poquitos que estábamos allí. Entonces, en ese tiempo empezó a llegar también la hermana la prima de la hermana Celia, ¿cómo se llama? Su mamá de la hermana ahí está la hermana, se me olvida. ¿Cómo se llama la mamá de Noelí? Carmelina empezó a llegar allí con nosotros. Todos los sábados llegaba la hermana Carmelina. Y el que llegaba allí también era el hermano Arturo. Ellos llegaban allí. Ajá. Entonces, después de que y un cierto sábado, cuando ya el hermano Manuel Avilés, que venía a dar acá el sermón de la mañana, con los poquitos, porque él empezó a después venir aquí, el hermano Novelo, era el que venía aquí, empezó a llegar. Y ya, o sea que después volvieron a abrir, pero nosotros ya estábamos en la casa reuniéndonos. Pero eso fue ya después de que nosotros nos fuimos. Sí, después, pero ya después, el hermano Catalino, cuando la iglesia se fue a la casa, el hermano Catalino empezó a llegar allá con nosotros. Y él cuando nos daba estudios allí, o sea que en la tarde. Entonces, un sábado, pasó rápido el hermano Novelo. Ya iba de aquí para allá, porque siempre nos decía, regresen a la iglesia. Sí, hermano, sí, vamos a ir un día, pero... Y ese día que regresó el hermano Novelo, nomás pasó para avisarnos, hermana, dice, pasó un accidente. Dice, pasó un accidente. Dice, ¿y ahora qué pasó, hermano? Que el hermano Francisco lo atropelló un camión, pasando allí en retorno. Yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando pasábamos a Tlalpizagua, le digo, hermano, pásese acá arriba en el puente. Le digo, es que acá abajo está muy peligroso. Y un día dice el hermano Francisco, ay, hermana, dice, le pasa cosas a los tontos, dice. Pero él se seguía pasando allí, abajo. Y ese día que nos dicen que a las 5 de la mañana se iba a su trabajo, y lo atropelló un camión aquí en la autopista. Entonces ya el hermano Novelo dice, ahorita vamos a ir a sepultar al hermano. No, pues yo me alisté rápido, no me acuerdo quién me acompañó ese día, y ya nos fuimos con el hermano Novelo a Ramos Millán para sepultar al hermano Francisco. Entonces después el hermano Catalino otra vez habló conmigo. Dice que él ya había hablado con Joel, el hijo del hermano Panchito. Había hablado y le dice, hermano, dice, es que con las cosas de Dios no se juega. Dice. Así le dijo al hermano Joel. Con las cosas de Dios, lo que se promete no se juega. Así es de que si el terreno va a ser para la iglesia, regréselo para la iglesia, dice. Entonces luego el hermano Catalino dice, hermana, dice, regrésense a la iglesia, dice. Yo ya hablé con Joel y él dice que sí van a seguir, que siguen con la propuesta de que sí van a donar el terreno para la iglesia. Entonces, y cuanto antes regrésese, dijo el hermano, porque el hermano Joel dice que si se regresan pronto que se vayan mejor, que de lo contrario van a buscar a qué otra iglesia puedan que sigan allí, dice. Entonces yo le hablé luego al hermano Pedro, le digo, hermano Pedro, ya el hermano Catalino habló conmigo, dice que si nos regresemos a la iglesia, que antes que lo den a otra persona, pero si nosotros ya habíamos estado allí tantos años, ¿y por qué lo vamos a dejar para otro lugar? Le digo,
Así es de que ya desde este sábado ya vámonos a regresar a la iglesia de retorno. Así es de que la iglesia, como dice el cantito, que va caminando que por los valles, por los montes, y que solamente se detiene para predicar. Entonces, gracias a Dios. Y también el que también me dijo que regresara fue el hermano, su hermano del hermano Pedro, ¿cómo se llama? Enrique. Y me dice un día, hermana, regresen a la iglesia, porque si no aquí se van a enfriar, dice. Así me dijo el hermano Enrique también. Y fue como ya nos regresamos para acá, porque acá también la iglesia de San Lorenzo quería que formáramos una iglesia acá en Santa Catarina, de parte de la iglesia de San Lorenzo. Pero como ya nosotros ya habíamos tenido la experiencia de estar aquí, dije, no, mejor vámonos nosotros a retorno otra vez. Y fue como la iglesia volvió acá. Y para honra y gloria a Dios. Amén. Ya hemos escuchado esta interesante historia, pero tengo una curiosidad bastante grande. Todas las iglesias tienen nombres diferentes. Sabemos que a veces se va por la colonia, a veces se va por el nombre de la calle, pero la iglesia El Retorno, ¿cómo surge el nombre de El Retorno aquí en la iglesia? Fue por medio de una junta entre la iglesia, porque como ni pertenecíamos a ninguna iglesia, no se pertenecía. Nomás era aquí, nada más entre nosotros. Entonces el hermano Catalino dijo, pues entonces vamos a hacer una junta junto con el hermano Manuel Avilés, también él participó. Entonces dice, porque está San Miguel Totongo, dijo el hermano, y luego Achalco. Y le digo yo, bueno, le digo, pues si está también Achalco, pues vamos a Achalco. Yo le sugerí a ellos, pues vámonos a Achalco, le digo. Y ya nos fuimos a Chalco. Entonces cuando llegamos a Chalco estaba el pastor Esteban Quillono. Él era soltero, era un pastor soltero, pero muy pegado a la iglesia. Entonces muy consagrado a Dios. Y ya que fuimos a Chalco, entonces él vino aquí a la filial, hizo un tema, él predicó. Entonces pues ya seguimos a Chalco. Pues ya después de que seguimos a Chalco, estaba la iglesia de Caseta, estaba la iglesia de Jardín, y con ella nos unimos, éramos toda iglesia, porque Chalco ya tenía Jardín, tenía Caseta, y también ya nos Amecameca, Cuautzingo, también tenía Chalco. Y ya después de allí, pues ya también pastoreaba Mixque, Tlagua, El Molino, Jacarandas, Minas, todo eso pastoreaba, todo hasta Constitución, ¿cómo se llama la iglesia que está cerca de Constitución? Jacarandas, y el otro que está en el cerro, del otro lado. Jalpa, todo eso era, este pastor pastoreaba todas esas iglesias, sí, toda la zona oriente. Y entonces, pues cada mes eran los clubes de laico, pues visitábamos cada mes en todas esas iglesias, y nos íbamos todas esas iglesias. Entonces, pues el pastor Quillono, de verdad, nosotros lo quisimos mucho. Mucho quisimos pastor. Yo me bauticé en el 88, después de 3 años llegada aquí, fue cuando yo me bauticé, y fuimos donde yo me bauticé fue en el balneario del Recreo, en el Recreo. Yo me acuerdo que esa vez que fuimos, iban 16 camiones, asociación metropolitana o asociación y todo lo que es Oriente. Y cuando yo me bauticé, allí en el Recreo, para honra y gloria a Dios.
Bien, hermanos, pues quisiéramos seguir platicando más horas, más detalles de esta curiosa historia de la Iglesia del Retorno, pero sin duda ha sido de gran bendición que nuestra hermana Jovita, nuestra hermana Fran, nuestro hermano Santiago hayan podido iniciar junto con algunos otros hermanos que donaron el terreno, que construyeron, que estuvieron aquí fielmente para que nosotros podamos reunirnos hoy feliz y alegremente cada sábado. Así es que les damos las gracias, deseamos que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga dando vida, fortaleza y salud para que puedan seguir transformando las vidas de los demás que aún no le conocen y sigamos celebrando más años de la Iglesia del Retorno. Nos vemos, feliz sábado. Cuando me bauticé hubo muchas luchas, ahora sí con el abuelo que le digo yo, porque el pastor... Yo me iba a bautizar, creo era fin de año, pero el pastor a hablar con el abuelo y estaba la pileta en ese tiempo todavía allí. El abuelo acá dándose vuelta diciendo de groserías y el pastor que yo no acá dando la vuelta, de que él no quería que me bautizara, pero yo le dije no, le digo, aunque yo mantenga a mis hijos de limosna, pero ahora sí me voy a bautizar. Quieras o no quieras, me voy a bautizar, le digo, así es de que y cuando el pastor le dice, mire, don Ignacio, dice, usted, si ya la hermana decidió bautizarse, usted ya no puede vivir con ella así como hombre y mujer, dice. Le digo, sí, le digo, yo ya le he dicho que se puede, las puertas de la casa están anchas para que se vaya, que se vaya. Yo así le dije, yo le digo, yo desde hoy, de este momento, decido bautizarme, a seguir a Jesús, porque yo cuando creí en Dios, mi pecho se llenó de gozo y de alegría, porque había conocido a Dios. Amén. Entonces dije, no, yo de aquí en adelante le digo, entrego mi vida a Dios. Tú vete, porque tú siempre me has estorbado para estar en la iglesia. Porque cuando yo venía, hermana, aquí a la iglesia, los sábados, si nos íbamos a comer a la casa, teníamos que comer corriendo para regresar, porque si llegaba él ya no podíamos venir en la sociedad de jóvenes. Y había veces que muchas veces mi hermana dice, hermana, quédense a comer. Y nos quedábamos a comer con ella y ya no regresábamos a la casa. Entonces ella nos abrió sus puertas también, ellos, y nos invitaba a comer. Ay, cómo nos sabían tan ricos sus frijoles cocidos en la olla, con leña. Ajá, y había veces que luego también el difunto Panchito traía nopalitos y hacíamos comalada de nopalitos para comer con ellos. Así, y gracias a Dios aquí estamos. Amén. Y hoy me da gozo de verlos. Amén. Gozo y alegría. Pónganse así juntitas para que les tomen una foto. Ya no te atravieses. Yo creo que nos podrían contar más o menos, si se acuerdan, quiénes estaban más o menos. Donde iban ellos, yo les voy agregando un poquito más. Así que se acuerden quiénes más llegaron a la iglesia. El hermano Fausto, el hermano Pedro con su esposa Dina, y luego de vez en cuando venía la hermana Carolina. Sí, nada más ellos. ¿Cuántos eran? Pues éramos poquitos. Ajá. ¿Cómo cuántos? Pues ¿Unos Caro 10, nomás 15? ella sola. Como El hermano, unos 10, ajá, sí, como 10. porque cabíamos en un cuartito chiquito que estaba allá. Sí. Porque eran 2 cuartos, pero en uno vivíamos nosotros y en el otro... Donde se hacía la Pero reunión. claro que en la noche sí nos teníamos que acostar ahí en el cuarto donde se hacían las reuniones, porque no cabíamos. Ajá. No cabíamos. Aquí nació uno de mis niños, Sí. el más chiquito, David. Ajá. Cuando fue el temblor del 85, aquí Estaban estábamos y en verdad, como dice mi esposo, nos da mucho, no puedo decir en verdad, alegría, gozo me da de ver esta iglesia. ¿Cuándo le iba yo a ver así? ¿Cuándo? Después Sí. llegó un hermano ya después, que era el hermano Armando.
Eso ya estando aquí la hermana Marta, Sí. con el hermano Carlos. Ahora el hermano Armando, no, era de verdad una persona, pero animada, bien alegre, cuando hacíamos convivios. Sí, con su esposa, su primera esposa. Cuando hacíamos convivio, dice, a mí, deme todo lo que quede en la olla, decía él así. Ajá, dice, no, un hermano, pero bien entusiasta, que la verdad, pues nos animaba mucho. Sí, sí, igual, también, no, la verdad sí, fue algo hermoso. Pero gracias a Dios por todos los que han llegado aquí y nos han animado. Sí, mucho aquí, faenas, Sí. para todo. No, el día que llovía. Todo. Y Cuando- fíjate, perdón, hermana. Sí, sí. Pasó Coret cuando pasó a medir y a mí me dijo Coret, Dios está viendo. ¿Cuánto me da para el refresco? Y yo le pongo un terreno a su nombre. Otra persona hubiera sido, no, a manos llenas. ¿Quién dice el dicho? ¿A quién le dan pan que llore? Pero dije yo, no, porque yo no le estoy haciendo esto a mi hermano, sino a Dios. Sí, Porque Dios, el hermano nos trajo de todo corazón, Él nos apoyó, incluso les dio trabajo a mis hijas tenía 2 hijas señoritas, niñas, con la hija de la hermana Jovita, Rosario, y sí iban a trabajar con el hermano Panchito. Panchito, a vender Muy, cassettes. muy linda persona, en verdad, Sí, después de todo era muy muy amable, cómo nos apoyó. Y por la gracia de Dios aquí estamos. Y allá donde nos fuimos también fuimos a levantar una filial. Y gracias a Dios ahorita todavía no tiene piso, nada más tiene lámina, pero ya tenemos una sombrita. Ahí estamos, por la gracia de Dios. Aunque triste porque mis hijos no todos están en la iglesia, pero yo sé que un día no muy lejano van a regresar a los pies de Jesús. para honra y gloria a Dios. Pues el corto informe que les di fue desde el principio. De la información que da nuestra hermana Jovita, eso que fue tiempo después que yo ya me había ido. Entonces, pero lo que del principio, aquí estuvimos nosotros. ¿eh? Estuve un promedio de como de 9 años aquí trabajando. Y la cosa es de que una pequeña partícula que les voy a decir de lo que he hecho, destrozos. Allá en Veracruz, al inicio, por decir, de mis estudios, fue cuando la iglesia del Buen Pastor la eché abajo de una entrevista que tuve en una noche. Y no quedó ningún miembro porque todos se pasaron a la iglesia adventista. Hace poco que fui para allá, para Veracruz, me tocó predicar. Ahí tienen todavía el púlpito. El púlpito que estaba en la iglesia del Buen Pastor está ahorita en la iglesia adventista todavía. Todos los muebles pasaron para allá, todo lo que había, todo fue para la iglesia adventista. Fíjese nada más, el destrozo que hice. Y otro grandecito también fue cuando empezamos a organizarnos para salir fuera del lugar. Ya nomás estábamos allí, nada más como decimos, calentando los asientos, vamos a salir para afuera. Fue cuando salimos, fuimos a un lugar que se llama Tierra Morada, pensando cómo le vamos a hacer. Vamos a buscar la autoridad. Y eso nos abocamos. Nos dirigimos a una tiendita. Ahí estaban 2 señores, estaban tomando sus cervezas. Llegamos allí y preguntamos. Entonces vivía el agente municipal. Me contestó, aquí está. Y el comisariado general, dice el otro, aquí está. Ahí estaban las 2 cabezas. Y dice, ¿qué desean? Ya les dije, sabe que nosotros traemos una misión.
La misión de nosotros es el Evangelio. Y queremos que nos dieran permiso para poder dar a conocer el mensaje de salvación. Y ya dijeron, pues está bien, dice, pero queremos un escrito. Sí, nos lo concedieron, pero dice, ¿y cuándo va a ser? Cuando ustedes nos den la orden. Y entonces vamos a invitar. Y la cosa que necesitamos que nos den el lugar. ¿Y en dónde quieren hacer? Nosotros dijimos, en la escuela. Hay que llamar al presidente de la escuela, que venga con su secretario. Lo fueron a llamar y ya estuvieron dialogando. Entonces ya dijeron, está bien, ¿a qué hora va a ser? Como a las 7 de la noche, por 1 hora o 3/4 de hora. Y ya dijo el señor, para mí me parece bien porque ya en la noche no se ocupan los salones, está bien. Cuando contesta el secretario dice, bueno, dice, si esto es religioso, ¿para qué vamos a ocupar la escuela? Ahí tenemos la iglesia. La iglesia no es de Porfirio, la iglesia es del pueblo, porque todos la hemos hecho. Ya dijeron, pues allí. Entonces, ya una vez que nos dieron la orden, el permiso, ahora vamos a Tierra Morada, vamos a hacer invitaciones. Y se hizo la invitación para mañana en la noche. Estamos allí con ustedes. Estaba la iglesia grande, estaba la iglesia llena de tanto católico. No había más que de unas personas que eran pentecosteses, hasta ahí llegaron. Y empezamos todas las noches íbamos a dar estudios. Cuando tocamos la ley de Dios y empezamos a desglosar los versículos y dijimos, el sábado es el día del reposo del Señor. Le manifestamos en las formas, reposo, descanso o sábado, es lo mismo. Y políticamente, eso es otra cosa de Dios. Ese tiene otro nombre, que le dijimos. Entonces dijo uno, bueno, ¿y por qué pues dice que Porfirio nos dice que el día de descanso es el domingo? A ver, Porfirio, lo llama, era un chaparrito, era el encargado de la iglesia católica. A ver, y Porfirio pues ya no contestó, se agachó, salió, jamás volvió. Y le dijimos, ¿tienen ustedes una escritura de la iglesia de aquí, de la católica? Dijeron, sí, tráiganla. Abrimos, mira lo que dice aquí. Y está más sencilla que todavía la que traemos. Aquí dice sábado, es el reposo del Señor. Ahí empezó completamente el conflicto. Unos que sí y otros que no. Pero es la Biblia la que dice. Pero Porfirio no es Dios. Porfirio es un ser humano como cualquiera. Y nosotros como creyentes debemos de creer lo que dice Dios. Muy bien. Se hizo el llamado. ¿Quiénes estaban de acuerdo? Casi la mayor parte respondió. 4 pastores fueron a bautizar. Quedaron poquitos para después. Como mes y medio estaba el rótulo de esa iglesia, Iglesia Católica, y decía allí de la Santísima Virgen de Guadalupe. Como al mes y medio cuando se presentaron, ya la tabla ya no estaba. Ya tenía otra tabla, otro letrero. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les quitamos la iglesia a los católicos. Por la gracia del Señor. El difunto Rosalino López lo comisionamos para que se encargara con su hijo, Leonel,
en la iglesia para que ellos fueran los que iban a ser los líderes. Y creció esa iglesia. Ahora son dos. Una está en el poblado y otra está fuera en las orillas. Son dos iglesias adventistas que hay allí. Así es que eso ha sido mis experiencias. No soy buena persona porque he guerreado con ellos. Aquí en La Zapata guerreé también con la iglesia de Pentecostés. Les quité a los miembros. La hermana. El difunto Eleazar, su esposa y toda su familia. 8 personas salieron de allí. Y ahorita tengo unas que son de la iglesia de Bautista. Ya están en estudio y he platicado con ellos. Y la cosa que ya dejaron, parece, de ir hasta allá porque se iban hasta el balneario Elba a la iglesia. Ahorita ya no van. No han ido a la iglesia todavía. Tengo un hermano que hoy a las 4 de la tarde está allá dando la doctrina. Y yo no me meto con la doctrina, yo doy otra clase de estudios. Y la cosa es que parece que pueda tener resultados. Esperamos en Dios. Así es que todavía no quedo quieto, sigo adelante. Y esperamos que aquí ustedes, hermanos, no aflojen. Sigan con ánimo, con tenacidad, que así como he visto ahorita mucha gente que ha crecido, esperamos que sigan, aunque allá arriba hay espacio, y si no, busquen otro lugar para que puedan haber, porque como allá en las Chuapas, Veracruz, allá estuve, estando allá me llamaron 3 veces, y fui. Allá andaba en carro. La cosa es de que visité varias iglesias. Y la cosa que hay 3 distritos allí. 3 distritos de la iglesia. Un pastor maneja 21 iglesia. Muchos. Pero pues la verdad es que como en todo lugar, unos poquitos, pero ya lo cuentan como filial o iglesia. Pero ahí están. Y allá me tocó también estar. Y gracias a Dios, ahorita ya no me ha movido, ya me voy a jubilar. Ya estoy cansado. Así es que, hermano, mi informe fue esto. Espero de que los demás que no me conocen, a decir, ¿quién será este extranjero? Pero sí, y esa es mi esposa la que me ha ayudado. Y Jovita sabe mucho de aquí, porque ellas de las nativas y de las principales cuando yo estuve por este lugar. Que Dios los bendiga a todos y la iglesia sea superada en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que deseo que ustedes siempre lo soliciten para que tengan el valor, la fuerza y sobre todo, así como los discípulos tenían, allá estaban en el aposento alto, encerrados por miedo. Allí llegó el Espíritu Santo a darles valor. Abrieron las puertas y allí empezaron a hablar con sus propios enemigos, los vencieron hasta los mismos sacerdotes. Ellos después fueron los que hablaron con denuedo la palabra de Dios y así espero que aquí en la iglesia el retorno no es de él, es él. Así le pusimos nosotros. La iglesia, el retorno. Porque nos dimos cuenta que había unas personas como Jovita, la difunta Carolina, para que regresaran, que retornaran a tomar nuevamente el camino, que no se quedaran completamente tirados a la vera del camino, porque a Dios no le agrada esa clase de cristianos. Quiere que sean activos y sobre todo encuentro a Jovita y es lo que me da. No me siento orgulloso, hermano, nada de eso. Me siento contento de ver que sí ha producido, porque mi esfuerzo primero no ha sido en vano, como dijo San Pablo. Que Dios lo bendiga. Amén.